Bueno, buenas tardes. Yo sigo ahora con la parte de control, las estrategias de control para la enfermedad de Down y Mildew. Bueno, en primer lugar, ya se estuvo deteniendo y hablando al respecto Laura, de la importancia de entender en primer lugar el patógeno y la capacidad que tiene la misma para generar mutagénesis, o sea, mutar y tomar resistencia tanto a la genética así como también a los fungicidas, ¿no? Ya sea que se utilizan básicamente en tratamiento de semilla. Justamente en función a esa capacidad que tiene de mutar el Down y Mildew es fundamental basarnos en tres pilares para pensar en el manejo de la enfermedad. En primer lugar, las buenas prácticas agrícolas. ¿A qué nos referimos con esto? Es clave considerar el tema de rotaciones, el asunto justamente de selecciones de híbridos, fechas de siembra, justamente buscando esquivar las ventanas que pueden ser de mayor promoción para mayor promoción para la enfermedad. Y así como también principalmente manejo de la estructura del suelo va a ser fundamental justamente para mejorar el drenaje, etcétera. Es decir, que es un pilar fundamental. El segundo pilar, que son todos de importancia, son iguales, es el tema de la resistencia genética, que es el que nos va a proveer justamente la protección contra la enfermedad, el factor de protección más importante. Y el control químico es la tercera pata fundamental para el manejo del Down y Mildew, con el cual el concepto se basa en dos factores. En primer lugar, tenemos lo que es el manejo de resistencia. ¿Por qué? El factor de mutación, ¿cómo se da? En una enfermedad se da en un gen específico el cambio que hace que de repente pierda sensibilidad, ya sea justamente al sitio de acción de la proteína de lo que sea del híbrido, así como el ingrediente activo a donde está actuando. Cuando le agregamos un ingrediente activo diferente, ya estamos necesitando dos mutaciones en el mismo momento y eso es lo que hace que retrase la resistencia y por eso es clave hacer un manejo integrado de todas estas prácticas. Por otro lado, también nos va a ayudar a las razas que se puedan escapar para los híbridos, ¿no? Que justamente depende de las razas, las resistencias que va a tener en cada híbrido. Bueno, ahora me voy a detener un poco en las moléculas que trabajamos hoy en el mercado para Down y Mildew. Tenemos en primer lugar el mefenoxam, que es el metalaxil M. La diferencia con metalaxil en definitiva es el isómero activo del metalaxil. Esa sería básicamente la diferencia. También tenemos el azoxiestrobin, que es el Dynasty, también tenemos el Plenaris, que es la molécula nueva, el oxatiapiprolin. Un principio fundamental entre estos tres activos es que son de diferentes modos de acción, como expliqué anteriormente, eso es clave para lo que es el manejo de resistencia, por supuesto. Por otro lado, en lo que corresponde a las características de la molécula, por ahí me voy a detener un poco más que nada en el tema de la sistemia y cómo funciona, que ahora vamos a ver en los resultados qué significan estas diferencias. Pero en cuestión de sistemia, metalaxil es de los productos activos contra Down y Mildew el que tiene mejor movimiento en la planta. Que tenga mayor sistemia le va a dar justamente mejor movilidad adentro de la planta y eso va a mejorar el control en la parte aérea. El Dynasty también tiene una movilidad, pero no tiene la sistemia es menor que la del metalaxil. Eso significa que el espectro de control en la parte aérea va a ser más limitada, sin embargo, efectivamente lo tiene. Y el oxatiapiprolin es muy activo, de hecho ahora vamos a ver información específica al respecto. Hoy en el mercado es el principio activo más importante para Down y Mildew, pero la limitante que tiene es que no tiene movilidad, no tiene sistemia y eso hace que sea fundamental en el momento más crítico que es la infestación primaria, pero va a estar más limitado en lo que va a ser las infestaciones secundarias una vez que emerge la planta. Acá, justamente hablando por qué el Plenaris tomó tanta importancia, este es un trabajo que está desarrollando el equipo de fitopatología del INTA de Balcarce. Este trabajo, de hecho, estuvo presentado en los pósteres de abajo con Digiano y Bannister, donde están trabajando, el trabajo está en desarrollo, están trabajando con 18 aislamientos a lo largo de todo el país. Acá lo que están mostrando, tenemos el primer inóculo norte de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sur de Buenos Aires. ¿Qué es lo que observamos? Que con metalaxil estamos teniendo problemas de resistencia a los aislamientos que tienen la biblioteca. Fíjense, estamos teniendo como referencia norte de Santa Fe, norte de Buenos Aires y sur de Buenos Aires. Todo el resto que vienen trabajando, que está en desarrollo de trabajo, se viene viendo esta problemática de que el metalaxil está teniendo, que todas las razas de Down y Mildew no están teniendo sensibilidad ahora a esta molécula. Pero estos mismos aislamientos, de hecho acá tenemos más resultados, son los mismos tres que vimos
En el slide anterior, más 3 aislamientos, como les digo, como está en desarrollo, vamos a tener un total de 18 aislamientos. ¿Qué ocurrió cuando trabajaron con Plenaris? Encontraron que todas las razas de Downy Mildio están siendo muy susceptibles a la actividad de Plenaris. Así que por eso, como les comentaba hoy, es un factor de tanta importancia que está tomando Plenaris hoy para lo que es el control químico del Downy Mildio. Todas las razas justamente que son resistentes a metalaxil las estamos controlando con Plenaris. Ahora pasamos a resultados de eficacia. Empezamos en primer lugar con un trabajo de campo, justamente como estuvo hablando Laura en el tema de epifite en Malabrigo. Este corresponde a esa misma campaña 2017-2018. Fíjense que tenemos la primera columna testigo, la mezcla que trabajábamos anteriormente de Maxime Excel, Dynasty y Apron Gold, luego Plenaris solo, y luego Plenaris más Maxime más Dynasty, que es la mezcla de recomendación actual en función a cómo fue evolucionando la problemática del Downy Mildio. Incidencia de plantas afectadas. Fíjense que Plenaris solo y en mezcla fueron los que lograron estadísticamente diferenciarse del testigo en lo que fue la disminución de incidencia de plantas afectadas. Esto, a su vez, esta evaluación está siendo subestimada, pero fue una cuestión técnica que nosotros decidimos a la hora de evaluarlo, no meternos nosotros en el asunto de dividir justamente lo que es infestación secundaria o primaria. Si la planta tenía síntomas locales de infestación secundaria, justamente cuando estuvimos hablando con los fitopatólogos y todo, por ahí se podía hacer un poco confuso. Entonces, para hacerlo técnicamente correcto, fue que decidimos de esta manera. Sin embargo, se notaba mucho en el campo la diferencia, a pesar de que estadísticamente también, de estas situaciones. De hecho, acá en el siguiente slide tengo algunos videos cómo se veía cada parcela. Fíjense el testigo, la cantidad justamente de pérdida de plantas y enanas, pero muchísimo, principalmente pérdida de plantas. Típico síntoma de infestación primaria de Downy, ¿no? Cuando trabajamos, fíjense que abajo está la incidencia que mostré en las barras anteriores. Fíjense que la mezcla anterior ya disminuyó la incidencia, sin embargo, fíjense que todavía se ven muchos huecos de faltante de plantas y de enanismo. El surco de la derecha usualmente en todos los casos pasó, se ve que la sembradora tenía más abajo o algo que le sacó porte, pero se nota muy claro igual el tema de cómo funcionan los productos. Plenaris solo, fíjense que se notó algo similar en definitiva. Fíjense algunos agujeros, pero ya mucho más aislados y ya no se ven tantas plantas enanas. Se ven de manera aislada. Y cuando trabajamos con la mezcla, a pesar de que el surco derecho tuvo la falla de la siembra, se nota claramente de que es muy difícil ya encontrar plantas enanas o huecos de faltante de plantas. Fíjense de hecho cómo se nota en el surco siguiente también el problema del surco que les digo, ¿no? de la sembradora. Luego, el siguiente trabajo que les voy a mostrar, estos trabajos de laboratorio, los trabajos que se hacen en inmersión con el método de Gulia para simular la infestación primaria de Downy Mildio. Trabajamos con muchos colaboradores, entre ellos justamente con el equipo de Facundo del INTA Balcarce. ¿Cómo se lee este cuadro? Cada barra justamente es un ensayo individual de que trabajamos con diferentes colaboradores. Acá tenemos los tratamientos y acá tenemos la incidencia de plantas afectadas. El círculo es el porcentaje de control promedio de todos los ensayos que trabajamos. Tenemos el testigo sin fungicida, luego tenemos Apron Gold, que estuvimos trabajando en todos los casos con inóculos resistentes a mefenoxam. Entonces pueden observar justamente controles débiles de la molécula, cómo está fallando cuando se dan todas las condiciones predisponentes. Cuando al Apron Gold le agregamos Dynasty, y bueno, Maxime Excel en definitiva no es el foco, es más para todo el resto de las enfermedades, ¿no? Pero principalmente Dynasty es quien está actuando también para Downy Mildew. Fíjense cómo mejoró el control con distintas enfermedades, sin embargo con inconsistencias. En algunos ensayos se escapó, y eso es una cosa que vemos que lo vemos comúnmente. Ayuda muchísimo en las condiciones que tenemos ahora de problemas de metalaxil. Sin embargo, por ahí es inconsistente y tenemos escapes. Ahora, cuando trabajamos con Plenaris solo, fíjense ya cómo la consistencia que tomó. En todos los ensayos tuvo controles muy contundentes, sin embargo, con plantas aisladas que se escaparon. Cuando Plenaris lo acompañamos con cualquier ingrediente activo para Downy Mildew, se nota la contundencia de los tratamientos, ¿no? Que son los dos últimos, donde no encontramos directamente plantas con problemas de Downy Mildew. O sea, la importancia de tener en mezcla Plenaris con otro ingrediente activo contra Downy Mildew.
Luego, otro trabajo que llevamos a cabo fue para entender los productos en inoculación secundaria, como estuvo hablando hoy un poco al principio de la sistemia. Este trabajo, ¿cómo se hizo? En 3 timings diferentes, obviamente con distintos sets de macetas, inoculamos con spray por arriba, con el inóculo, de estado cotiledonar, en primer nudo y en segundo nudo. Y luego hicimos las evaluaciones. El cuadro, ¿cómo se lee? Son los mismos tratamientos. Y el porcentaje de superficie afectada significa, la parte verde es el cotiledón, o depende de que se haya evaluado o no, pero la parte sana, es decir, que lo podemos considerar la incidencia. Mientras más alto la columna verde, significa que todas estas plantas no fueron afectadas, no se encontró la afección por el Downy. Luego, las intensidades de marrón significan los niveles de severidad que se encontró de Downy mildew en hoja, y finalmente el negro es planta muerta. Fíjense que tenemos el testigo, la mezcla anterior, Maxim Dynasty más Epron Gold, Plenaris solo y Plenaris en distintas mezclas, siempre con Dynasty Maxim, que es la mezcla actual. ¿Y qué es lo que observamos? La mezcla anterior justamente se observó igual básicamente que a testigo, sin diferencias significativas. Plenaris solo, como le contaba, que tiene problemas no es problema, es una característica de la molécula de movilidad. En infestación secundaria se encuentra que los controles fueron regulares, a pesar de que vimos la contundencia que tiene primaria, y como bien sabemos, y como ya se estuvo deteniendo Laura, es la parte clave de productividad. Pero cuando Plenaris lo mezclamos con los otros ingredientes activos una vez más para Downy mildew, ahí encontramos los mejores controles y se destacaron significativamente de Plenaris solo, probablemente dado justamente por la movilidad que ayudó el Dynasty en la planta, como les estaba contando hoy, que tiene mayor sistemia. La importancia del complemento de todos los ingredientes activos para proteger a la planta, ¿no? Acá de hecho tienen las fotos, pueden ver el tratamiento testigo, muy afectado, igual que la mezcla anterior que utilizábamos de Epron Gold, Dynasty Maxim, Plenaris solo y el resto de las mezclas. Luego, el segundo set que infestamos en primera hoja, tenemos los datos en cotiledón en primera hoja. En cotiledón, fíjense que vemos un patrón muy similar. La mezcla anterior no se diferenció del testigo. Plenaris tuvo controles regulares y Plenaris, cuando lo mezclamos con Dynasty, tuvo una excelente performance en la parte cotiledonar. Sin embargo, fíjense que ya en la primera hoja no se observó un efecto de tratamiento claro. Sin embargo, fíjense que son los marrones claros. Eso significa que estamos ya hablando de síntomas locales. Porque esa es otra cuestión, que genotípicamente la planta, a medida que va avanzando fenológicamente, va teniendo mayor tolerancia por una cuestión genética, aunque sea susceptible, al Downy. Por eso justamente el mismo cuadro que mostraba de fisiología, que al principio está el problema, ¿no? Cuánto más o cuánto menos va a depender del híbrido. Sin embargo, a medida que va creciendo en nudos, va a pasar. 5, ok, gracias. Y luego la inoculación en segunda hoja, que ya vemos en este caso que cotiledón se observaba con síntomas locales. En primera hoja se observa que los tratamientos con Plenaris la incidencia fue significativamente menor. Y ya en segunda hoja, como les estaba contando, fíjense que en este caso ya la planta tuvo mucho mejor tolerancia y ya el testigo mismo tuvo una incidencia muy baja de afección en infestación secundaria por Downy mildew. Para finalizar, acá, para entender un poco el racional de las mezclas que estamos utilizando para complementar a la resistencia genética de Downy mildew. Estoy nombrando las enfermedades principales que pueden afectar al girasol, justamente para trabajar en tratamiento de semilla, y dejo afuera, que me dediqué toda la presentación a hablar de Downy mildew, que ya está bien claro justamente la importancia de Plenaris en la situación actual de resistencia de metalaxil y la contundencia que tiene, principalmente en inoculación primaria, que es la que más nos interesa productivamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Fíjense que si trabajamos con Plenaris solo, el espectro de acción que tiene es bajo. Es muy específico para Downy mildew, tiene una excelente eficacia, como ya les mostré, principalmente para Downy mildew en infestaciones primarias con mucha contundencia, pero es muy específico. Entonces el Maxim Excel se hace fundamental en la mezcla, porque el fluidoxonil nos va a dar justamente el amplio espectro para todo el resto de las enfermedades de semilla y de suelo que nos está faltando cubrir. Y por otro lado, el Dynasty, le estamos agregando un segundo modo de acción que ayuda, en primer lugar complementa en lo que es manejo de resistencia, por otro lado también mejora lo que puede ser un poco la parte de sistémica y lo que puede ser de las infestaciones secundarias,
y lo que es clave, que es el manejo de resistencia, 2 ingredientes activos de diferente modo de acción para el mismo target. Así que bueno, esa es la presentación. Muchas gracias.